a estudiar y a leer. 1:26 de Lucas dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. O sea, al sexto mes del embarazo de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Entonces, al sexto mes de ese embarazo, el ángel Gabriel va a donde María, virgen, y habla con ella. Y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué clase de saludo será este que me está dando el ángel? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, has hallado favor delante de Dios o gracia, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este Jesús será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bueno, esas son las dos lecturas que corresponden al tema de este día. Así que vamos a mirar allí. ¿Se fue la imagen? Ah, bueno, está bien, perfecto. Muy bien. Vamos a mirar un poco acerca de los nombres que se le dan al Señor cuando se le anuncia, y qué tienen esos nombres para nosotros también. Recordemos que la gracia de Dios, el don de Dios, el favor de Dios para nosotros, lo que ha hecho es darnos una franca y entrada a disfrutar el reino de Dios. No en el nacimiento, sino entrada gratuita o libre al lugar de la presencia de Dios. Y ese acceso en gracia y ese acceso libre, esa entrada libre al lugar que se llamaba Santísimo, que es donde estaba la presencia de Dios, nos da unas verdades espirituales en las cuales podemos afianzarnos nosotros el día de hoy, como el hecho de saber de que no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿sí? No hay ya lucha campal, y a nivel espiritual entendemos que los principados, los gobernadores y las potestades son las autoridades espirituales que gobernaban y gobernarán en el mundo, y que aún sobre esas autoridades espirituales la iglesia tiene la armadura de Dios para gobernar también ahí, ¿cierto? Contra todos estos dictámenes que hace el mundo. Ustedes notan en este tiempo más que antes, se nota que las autoridades espirituales de este mundo creyendo la palabra a todo lo que el sistema o el mundo actualmente está haciendo, que es contrario al Señor. Vamos a anotar por favor allí uno de los primeros nombres más comunes. Está en Mateo 1:21,
el nombre es muy importante para nosotros en este sistema. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús. Nosotros sabemos que Dios en el Espíritu no tiene nombre, porque el nombre a uno lo define, el nombre a uno lo acondiciona o lo condiciona, el nombre a uno de alguna manera lo encierra. Entonces cuando uno le da nombre a algo, ese algo se mueve dentro de lo que su nombre signifique. Entonces en nuestro sistema todo tiene nombre. Sin embargo nos encontramos con el Señor Dios que no tiene nombre. Fuera del sistema no tiene nombre. Un día Moisés le dijo, ¿y cómo te llamas? ¿Cómo le hablo a estas personas? ¿En nombre de quién les digo que voy? Y entonces Dios le dijo, pues, primero le dijo, diles que yo soy el que soy. Me envió a vosotros. Y seguidamente ya le explica y le dice, dile que el Dios de sus antepasados. Y entonces ya, al nombrar el Dios de los antepasados, entonces se puede decir que el Señor Jehová, que es un nombre de Dios, que es el nombre de guerra de Dios, Jehová los estaba enviando a hacer lo que tenían que hacer. Entra el Hijo de Dios, que tampoco tiene nombre, y entonces en nuestras Biblias, en nuestras versiones en español, en inglés, la Biblia dice que el Hijo de Dios tiene un nombre que se llama Jesús, pero en el hebreo no se llama Jesús, sino que se lee y se pronuncia y algo así como Yeshua. Igual nosotros no lo pronunciamos correctamente porque no somos hebreos. Y ese Yeshua, que es Jesuá con J, en el hebreo significa Dios es salvación, para que ustedes lo anoten allí. Por eso dice que Jesús salvará a su pueblo de sus pecados, porque el nombre Jesús, Yeshua, Jesuá, del hebreo, viene del nombre Josué también, tiene relación y significa Dios es salvación. Entonces, cuando le ponen el nombre al Señor, no le están colocando el nombre como hacen normalmente los padres. Recuerden que ni José ni María escogieron el nombre de ese niño que es hijo de Dios, sino que fue Dios mismo quien escogió el nombre. Pero el nombre no lo escogieron porque era el nombre popular, ni el nombre de moda, ni porque era el nombre de un artista, ni porque era el nombre de una persona famosa, sino que el nombre que le escogieron al Hijo de Dios en este sistema, el Jesús, el Yeshua, Jesuá, lo escogieron en relación a la función que ese ser humano que estaban haciendo tendría que cumplir en su experiencia humana. Entonces, cuando dijeron se llama Jesuá o Yeshua, que viene del hebreo de Josué, que viene del hebreo de Dios es mi salvación, lo que están diciendo es, Él se llama el Señor salva, o Dios es salvación. Es decir, que el mismo nombre ya estaba predicando la función o la tarea de Él. El día 24 de diciembre, el cristianismo celebra en la noche el nacimiento de Jesús. Es decir, que el día 25 Jesús ya ha nacido. Y si nosotros, yo sé que algunos
y les damos toda la razón. Dicen Jesús no nació el 24 en la noche y el 25 el primer día. Es probable que así sea y se puede constatar de que muy probablemente Jesús no nació en diciembre, pero sí nació un día de ese año, uno, en el que se parte nuestra historia. ¿Qué día nació exactamente? Pues hay personas que se han dedicado a investigarlo y algunos pueden decir que nació por ahí en agosto, en septiembre, en octubre. Bueno, el hecho es de que Jesús nació y cuando Él nace entonces el que salva. Nace la salvación, nace Dios es mi salvación. Es decir, sería no como decirle simplemente Jesús, sino que cada vez que lo llamaban, le decían, Dios salva, ven, Dios salva, haz esto. Es decir, siempre su nombre, su expresión estuvo directamente relacionada con lo que Él estaba encargado de hacer. Hoy celebramos, en este mes, el nacimiento de Jesús. Es Jesús para el mundo y ha sido Jesús para nosotros eso precisamente, porque el mundo está urgido de salvación. Y oído, no solo hablo de una salvación de tipo religiosa, donde las personas son libres o libradas de alguna condición de dolor o sufrimiento después de morir. No, el mundo actual está urgido de salvación ahora, de las condiciones actuales del mundo actual. Necesitamos salvación en el gobierno, hay malos gobiernos. Necesitamos salvación en el área de cómo está repartido el mundo, en la economía del mundo. Hay muchas personas pobres y muy pobres, en extrema pobreza. Necesitamos salvación a nivel de la salud. Hay muchas enfermedades y hay enfermedades nuevas que están siendo anunciadas. Y algo interesante, años atrás las personas se enfermaban y habían enfermedades y virosis y epidemias y estas llegaban sin que nadie supiera y se iban con el tiempo, algunas por sí solas y otras porque algún medicamento ayudaba a que las personas superaran y después de un tiempo el cuerpo hallaba la forma de enfrentarse a la enfermedad. Hoy en día nos pueden decir desde ahora qué enfermedad va a salir en marzo o abril del 2023. En tal fecha va a salir tal enfermedad. Y pueden anunciar también cuándo se acaba. Entonces el mundo actual está urgido de salvación. El mundo actual está urgido de salvación porque encontramos todos los días miles de personas que están suicidándose. Aquí en Risaralda, solamente aquí, más de 173 suicidios. Es mucho. Y lo más interesante es que se están suicidando de ese grupo, la mayor población de ese grupo son de la comunidad en Vera. Y lo interesante de esos suicidios también, aquí en Risaralda, es que son personas jóvenes, entre 14 y 28 años. Y hemos encontrado suicidios de jóvenes y de niños de 9 años, de 12 años suicidándose. Es decir, que el mundo actual le urge, hay una tremenda necesidad de salvación. Nosotros mismos como iglesia requerimos o necesitamos la salvación en muchas áreas. ¿Se acuerdan ustedes que la carta a los Hebreos dice, es tiempo de que prestemos más atención, más diligencia a lo que hemos oído? No sea que habiendo oído, pero no habiendo prestado atención diligentemente, nos deslicemos y entonces descuidemos esta salvación tan grande. Esta salvación tan grande que no está dirigida originalmente, allí el texto
a sacar gente del infierno o del purgatorio o del limbo o de cualquier lugar de castigo, sino que está dirigida a salvar a las personas de las condiciones actuales que enfrentamos todos los días. Como cuando usted dice, Señor, sálvame, ayúdame, es un grito de auxilio, de salvación, ayúdame. ¿Y qué necesitas que Dios te ayude? Necesito pagar el arrendo, necesito comprar los medicamentos, necesito completar la cuota del banco, necesito comprar el mercado, necesito mandar a reparar el vehículo, debo cumplir un compromiso financiero que adquirí de educación. Entonces, celebraremos, recordaremos el 24 y 25 de diciembre que Jesús nace. Es para nosotros Jesús, y el mundo está recibiendo a Jesús al recordarle, porque Él ya nació, está recibiendo ese don, ese regalo, y estamos experimentando nosotros esa verdad espiritual de lo que es Jesús, que significa Dios es ¿qué? Estamos experimentando nosotros en el día a día que Dios es, ha sido y será nuestra salvación. ¿O estamos nosotros igual que el resto del mundo? Cuando digo nosotros, hablamos de los seres humanos que se identifican a sí mismos como cristianos. Estamos nosotros, como el resto del mundo, corriendo en desesperanza, atribulados, angustiados, preocupados, llenos de ansiedad, enredados en los asuntos de esta vida natural, y entonces no estamos experimentando nosotros esa salvación tan grande que hemos recibido. Y la verdad es que cuando las personas hablamos con ellos, nos acercamos a ellos, no están muchos disfrutando la salvación. Entre el pueblo cristiano, entre los hijos de Dios, hay muchas personas también que lamentablemente toman malas decisiones. Tenemos creyentes, hijos de Dios, gente religiosa, llenos de situaciones problemáticas, y lo más interesante es que cada día es como un imán. Usted habla con ellos y tienen 15 problemas, y habla dentro de un mes y ya tienen esos problemas, dieron hijitos, tienen 18 o 22 problemas, y entonces nos salimos diciendo que el diablo y que Satanás está allí haciendo todo contra ellos, y no están experimentando la salvación. Jesús significa el Señor mi Dios me salva. ¿Ha sido el Señor, ha sido Jesús para nosotros salvación? ¿Ha encontrado usted en el nacimiento de Jesús, en su vida, cuando se encontró con Él, ha entendido que Él es la salvación? Mire, qué cuadro más bonito de Jesús como la puerta. Estamos en una condición, en una habitación, estamos en un espacio donde tenemos muchas situaciones difíciles. En la experiencia humana, sin Dios, la vida no es fácil. Y aparece la salvación, Jesús, la puerta, que nos dice, vengan y entren al reino de Dios a través de mí, y si lo hacen, ustedes saldrán y hallarán ¿qué? Vida abundante, amén. Hallarán reino. Pero ustedes saben que la mayoría de hijos de Dios, cristianos, nuestros hermanos protestantes y el mundo, actualmente, ¿en qué lugar están ubicados? En la puerta. No han pasado la puerta. Entonces, en la puerta están. Mirando el reino y a la vez atados y amarrados a este mundo con todas sus cosas. Y entonces no han experimentado en su propia vida lo que significa el Señor es mi salvación.
Yo espero, como pastor, que cada uno de ustedes pueda testificarse a sí mismo y a su familia y a quienes los conocen y puedan decir, en mi propia experiencia personal, algo que nadie me lo puede quitar, yo he visto que Dios ha sido y es mi salvación. Es decir, en Dios he solucionado una cantidad de situaciones. Y no que sí, yo ando con Jesús, pero Jesús y yo andamos en las mismas, estamos crucificados, llenos de conflictos. No. Él murió para que nosotros viviéramos. Él empobreció para que nosotros enriqueciéramos. Él enfermó para que nosotros sanemos. Y Él se hizo hombre para que nosotros recobráramos nuestra identidad, ¿qué? Espiritual. Entonces, ahora si usted ve en cualquier pesebre, lo ve sin Jesús, el 25 que ve a Jesús ahí, usted pueda bendecir a Dios y recordar porque un día Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. Y lo primero que anunció el nacimiento, aún desde antes de nacer, que el ángel le dijo, es anúnciele a todos que ese ser que nace es salvación para todos. Ese es el regalo que nosotros hemos recibido y es el regalo que debiera recibir toda la sociedad. Y es ver en Jesús la salvación de Dios. Pero nosotros, el pueblo cristiano y el mundo comercial, secular, ha convertido el tiempo de Jesús en una celebración religiosa y en una fiesta comercial. Así que el nacimiento de Jesús, el 24 en la noche y el día 25 los más jóvenes no esperan tener un encuentro con el Señor. Los más jóvenes no dicen, ¡qué alegría! Esta noche recordamos que nació el Hijo de Dios. ¡Qué bonito que Dios se hizo hombre! ¡Qué hermoso saber que no estamos solos en el universo, sino que nuestros jóvenes están diciendo, quiero que llegue la noche porque quiero destapar los regalos, quiero ponerme lo que me trajeron, e incluso muchos jóvenes se levantan muy molestos porque el niño Dios no les trajo lo que ellos querían. Pero no los vemos diciendo, Jesús ha nacido, la salvación ha llegado. Y los padres, nosotros los adultos, muy pocos se toman el tiempo de reunir la familia y decirles, estoy en mi casa, tengo derecho en mi casa, así que deben regalarme 5 minutos o 10 minutos para escuchar mis palabras, y luego sigan en su natilla, y luego sigan en sus buñuelos, y luego sigan en sus tamales, y luego sigan en su música, y luego sigan incluso en su vino, pero deben escuchar esto, que lo que celebramos hoy es que Dios nos regaló su salvación, es decir, el medio, el pasaporte para salir de cualquier situación comienza por Jesús. Cuando uno acepta que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y que Jesús es salvación. Cuando nace un niño, ¿y cómo le van a poner? No sé, ¿cuál es el personaje actual de moda? Pongámosle tal cosa. Incluso la mayoría ni siquiera miran el significado del nombre que le colocan a los hijos. Algunos incluso ya han cambiado el nombre porque el significado es terrible. Otros sí se toman el tiempo de decir, busquemos un nombre que cuando lo llamemos le estemos diciendo algo bueno, ¿cierto? Algo bueno a nuestros hijos. A Jesús no le puso el nombre el papá y la mamá. A Jesús Dios mismo le puso el nombre. ¿No nos daría eso también a nosotros como un precedente para que cuando viene un niño uno preguntara, Dios, ¿qué nombre debe tener este niño? ¿Cuál es la función de este niño en el mundo? ¿Este niño va a venir a amargarme la vida o a alegrármela? ¿Va a venir a ser un destructor o una bendición? ¿Cómo le voy a poner? ¿Cuál va a ser el nombre de esta criatura? Recordemos que incluso a Jacob, el papá le puso a Jacob, que significa engañador y suplantador, y Dios le puso Israel, que significa príncipe de Dios. Mire que Dios es más inteligente para poner los nombres que uno, ¿no? Entonces, el primer significado del nombre de Jesús, ¿cuál es? Dios es mi salvación. Mateo 1:21, darás a luz un niño y llamará su nombre, el Señor es mi salvación. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados.
Mire, allí ya estaba la profecía que cuando Él viniera, salvaría a su pueblo de sus pecados. Hoy se sigue anunciando 20 siglos después el nacimiento de Jesús, pero también se sigue anunciando el pecado, se sigue predicando el pecado, y no se anuncia la buena noticia de que cuando Él naciera y cumpliera el propósito, salvaría a su pueblo ¿de qué? Del pecado. Por eso Juan dice claramente, he ahí el Cordero de Dios, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para pasar, les pregunto a ustedes los presentes y a quienes me observan, ¿ha logrado al menos el Señor Jesús, que es la puerta, que es el camino, ha logrado darle a usted salvación de sus pecados? ¿O usted aún tiene una conciencia de pecador? ¿Usted aún se considera un maldito de la ley? ¿O usted sabe que es un bendecido con toda bendición? Amén. O sea que en el caso de los que creemos, Jesús no nació en vano. Porque quienes aún se consideran pecadores, están diciendo, de nada sirvió ni el nacimiento ni la muerte del Señor. No alcanzó. Inventémonos una religión nueva a ver si de pronto lo logramos. Pero los que creemos, decimos con nuestro creer, cuando Jesús nace, el Salvador nos libró de los pecados. En la oración inicial decíamos que el Padre sepultó nuestros pecados, nuestras transgresiones en el fondo del mar. Y después de sepultarlos allí, tomó una decisión extraordinaria para nosotros, que es, y nunca más se acordará de ellos. O sea que Dios, en ese sentido, decidió tener mala memoria, no se acuerda. Es decir, que Él realmente nos ha salvado. Y el mundo necesita esa salvación. ¿Quiénes van a predicar esa salvación? ¿Quiénes van a anunciar esa salvación? Los hijos de Dios. Usted y yo somos los encargados de anunciar la salvación de Dios a todas las demás personas. Por eso nosotros debemos creer con toda certeza, con el pleno entendimiento, creer el Evangelio. Porque si la esperanza de salvación, como dice el Nuevo Testamento, que tiene el mundo, somos nosotros, que somos los que ahora mostramos la imagen del Hijo, y nosotros mismos no hemos sido salvos, entonces se cumple la profecía de Mateo 23 cuando dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo de la desesperación religiosa. Un ciego diciéndole a otro, ¿qué ves? Bueno, sigamos leyendo. Mateo 1:22 dice, bueno, yo hablo del pesebre y de Jesús. Yo sé que a algunos cristianos no les gusta porque les han enseñado a odiar a los hermanos católicos y todo lo que sea con la Iglesia Católica. Pero nuestra predicación no es contra sangre y carne, y no es contra ninguna religión, ni contra ningún hermano de otra creencia. Nuestra predicación es para presentar al Hijo de Dios. Por lo tanto, el pesebre, hacer el pesebre como tal, es recordar un hecho histórico. José y María viajaron para empadronarse. Llegaron a la ciudad y la ciudad estaba con todos los hoteles copados. Tenían que pasar la noche en algún lugar. Así que José se las ingenió buscando hasta que alguien, viendo que María estaba en estado avanzado de embarazo, viendo que ya la noche caía,
alguien le dijo, bueno, hay un lugar que no es un lugar, no es un hotel, no es el mejor lugar para hospedar a una persona, pero frente a las circunstancias actuales de que no hay dónde, pues les puede ser útil. Al menos van a estar protegidos del frío, de la noche. Y entonces allí, en un lugar humilde, en un lugar que no era el más propicio, nace el Hijo de Dios, nace la salvación del mundo. Y hoy se representa. Y a los hermanos cristianos les han dicho, cuidado, no pueden mirar el pesebre. Y cuidado, no, eso es malo, eso es del diablo. Bueno, yo no sé de dónde sacan eso. Es una representación de algo que pasó. Así que si usted lo hizo o lo ve y tiene la oportunidad de meditar, medite en lo que le estoy diciendo. Y si tiene hijos, explíqueles, mire, es que hace 2000 años Dios visitó la tierra, tomó forma humana, semejante a nosotros, en un hermoso niño que se llamó el Señor de mi salvación. O sea, Jesús. Pero sabemos que no se llamaba Jesús, porque Jesús es nuestra expresión para nosotros en nuestra lengua. Pero realmente él no llamaba, María no le decía Jesús, le decía el otro nombre en hebreo, sino que para nuestra traducción es más fácil decir Jesús, es lo más cercano y es lo más fácil de pronunciar. Así que no vamos a pelear por eso, ni tampoco a enojarnos con los que hacen el pesebre como tal. No, que es de la Iglesia Católica, sí, ellos tomaron la decisión una buena cantidad de años después, con uno de los santos de la Iglesia Universal, que quiso celebrar en un lugar en Italia, quiso hacer una representación del nacimiento, porque esto no se hizo en los primeros 200, 300, 400 años, eso se hizo después de 500 años o más. Este santo de la Iglesia, este hombre entregado a la religión, quiso hacer en Italia, en una provincia, quiso hacer una representación del texto bíblico y encontró cerca de un pueblo un lugar que era el propicio, y allí se celebró por primera vez la Navidad con personajes reales, y lo adoptaron como una práctica que ya la hacen anualmente, pero que nos recuerda que el Señor de mi salvación nació y vino hasta nosotros. Además es muy bonito. ¿Dónde se supone que debía nacer Jesús cuando llegara, siendo que tenían los recursos y que era el Hijo de Dios? ¿En dónde debió haber nacido? En Israel, sí. ¿Pero en dónde más? Redúzcanlo un poco más. En una clínica, un hospital, en una casa, en un hotel, en un lugar propicio y digno de quien estaba naciendo. Pero a cambio de eso debió nacer en un humilde pesebre. Se entiende que el Hijo de Dios, si había un templo en la tierra que tenía un lugar santísimo y unos sacerdotes, no católicos, sino sacerdotes de la ley, que él debió haber nacido allá en el templo, en medio de una gloria, una luz, una cantidad de nubes, una cosa extraordinaria. Allá es donde debía encontrarse Jesús. Pero Jesús decidió nacer en un lugar que no era el más propicio, que es el corazón de los seres humanos. Un corazón que a veces está muy empobrecido por las situaciones de esta vida, que es como un pesebre, donde incluso hay una mula que se come la paja, donde hay situaciones, y allí Él decidió venir a nacer en nuestros corazones. ¿Y quiénes éramos nosotros? Pecadores. Pecadores. Sin embargo, Él decidió nacer humildemente en nuestros corazones. Traer la salvación directamente al lugar donde la necesitábamos. Dios es nuestra salvación. Versículo 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, el profeta Isaías dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel.
que se traduce con Dios con nosotros. Qué nombre tan precioso. O sea que Él se llama Jesús, pero también se llama Emmanuel. Yo veo a la gente peleando por Jesús. No, que se llama Jesús, que tiene que ser Jesús, que es Jesús. Y yo no los veo agarrados diciendo Él es Emmanuel. Él es Dios con nosotros. Y el apóstol Pablo en Revelación más adelante dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es ese niño humilde que nace en el pesebre? ¿Quién es ese hombre de quien la historia escribe 4 evangelios en la Biblia y otros 23 por fuera de la Biblia? ¿Quién es este hombre que tiene más de 3.000 millones de seguidores en el mundo? ¿Quién es este hombre que tiene una de las religiones más grandes del mundo que se estableció y sobre la vida de Jesús? Él es Dios con nosotros. Él es la seguridad que tiene cualquier ser humano de que no camina solo por los senderos de la vida, de que no está solo. Pregunto yo hoy a toda persona que me escucha, ¿usted experimenta a Dios con usted? ¿O usted se siente que camina solo? ¿Emmanuel está con usted? ¿O usted dice, estoy solo, nadie está conmigo, me quiero morir, no quiero seguir adelante, quiero tirar la toalla, nadie está conmigo? ¿O usted tiene la certeza en su corazón de que aunque mi padre y mi madre me dejaren, que son los únicos 2 seres que uno pensaría que no lo dejan, pero aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, el Señor ¿qué? Me recoge, está conmigo? O sea, es Emmanuel la experiencia que usted y yo tenemos a diario cuando enfrentamos las situaciones de la vida. Puede usted recibir cualquier noticia y sobre la noticia reinar y decir, Dios tiene el control, Dios está conmigo, Dios lo sabía de antemano, de alguna forma, de alguna manera lo lograré. ¿O somos nosotros como el resto del mundo que vive en desesperanza? Las personas que generalmente se suicidan, entre los cuales hay cristianos y algunos pastores que hemos recibido las noticias que se han suicidado, pastores, es porque en sus mentes, en sus corazones, llegan a la convicción de que están solos. Entonces, abrumados por las cosas de esta vida, deciden terminar con su existencia. Cuando pasamos por el valle de la sombra de muerte, cuando pasamos por la experiencia misma de la vida, nosotros tenemos esa realidad de saber, de sentir y de vivir que Dios está con nosotros. Mire, y escúcheme, en este tiempo de diciembre, de Navidad, Job a mí me desafía mucho. Para mí Job es como esa persona que ve a otro en una condición de histeria, que ve a otro gritando, llorando, pataleando, tirando las cosas, deprimido, que ve a otro con deseo de hacer cualquier cosa mala, y para mí Job es como el que lo coge de los brazos o de los hombros y le pega 2 o 3 bofetadas en la cara y le dice, ¡cálmate! ¿Y qué pasó acá? Porque Job dice así. Job dice, yo no creo en Dios solamente cuando Dios me hace el bien. Yo creo en Dios cuando Dios también me hace mal. Porque Job no tenía en su mente y en su corazón la idea de ningún diablo. Para Job solo hay un Dios
verdadero. Por lo tanto, Job le dice a su esposa en un diálogo que tienen, le dice: mujer, Dios nos ha hecho mucho bien y ahora por alguna razón Dios nos está haciendo mal. Pero no confío en Dios solo cuando me hace bien, sino que confío en Dios aún cuando me va mal. O sea, Dios con nosotros. Entonces la gente dice: no, es que Dios no está conmigo porque no me salen como yo quiero. ¿Y qué tiene que ver que las cosas no te salgan como quieras con el hecho de si Dios está o no está contigo? No, Dios está con uno. No, pero es que no me alcanzó este mes, Dios no está conmigo. Dios está con uno, así. Dios está, si usted tiene la billetera con el billete de 50 o de 100, y Dios está si la billetera está vacía. O sea, Dios está. Cuando nosotros celebramos Navidad, estamos celebrando la certeza de pensamiento de que independientemente de la condición que tengamos, Dios está con nosotros. O sea, Emmanuel, o pensamos, como la religión suele hacerlo, no, es que Dios no está con nosotros. O es que Dios no está con usted porque a usted le está yendo mal. O Dios no está con usted porque usted está en pecado. O Dios no está con usted. Mire, el que nació en el pesebre, que ya nació, ya creció, ya murió, ya resucitó, pero que se celebra para recordar ese niño, se llama Dios con nosotros. Es la mejor noticia que hemos recibido. Que Dios está con uno. No estamos solos. No hay razón para andar desesperanzados. Tenemos que explicarle a nuestro corazón y a nuestra mente y recordarle: no estás solo. Dios está contigo. Sigamos leyendo. Dice que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibió a su mujer, pero no estuvo con ella hasta después de que diera a luz ¿a quién? A Jesús, o sea, a Emmanuel, al que salva. Vamos a ir a Lucas, por favor. Lucas 1:28. Lucas 1:28. Entrando el ángel en donde estaba María, el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué clase de saludo será este que me está dando el ángel? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, has hallado favor delante de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre: el Señor es mi salvación, el Salvador. Este Salvador, este Jesús, será grande y será llamado ¿qué? Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. ¿Quién es ese pequeño ser que nace allí en el pesebre? No es solamente un ser humano común y corriente. Ese ser que nace allí en el pesebre, que tiene una experiencia humana de 33 años, ese ser que recordaremos el 25 de este mes de diciembre, que es cuando las personas pondrán allí la imagen, el símbolo de que Jesús ha nacido, que es del que cantarán los villancicos, que es de quien cantarán los artistas, que es de quien se celebrará la Navidad. Ese ser que ha nacido allí tiene una característica especial para nosotros que no debemos olvidar, y es que ese ser es el Hijo del Altísimo Dios. Y ya de entrada eso tendría que cambiarnos la forma de relacionarnos con Él. Es que nos recuerda que Dios se hizo hombre. ¿Y por qué Dios se hizo hombre? Para venir a salvarnos y a quitar nuestros pecados, a reconciliarnos con el Padre. Además, ¿cuánto amor nos tiene el Padre? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo
unigénito, para que todo aquel que en Él cree no siga perdido, sino que se salve. Así que no debemos tomar a Jesús como lo toma la sociedad, como un peludo más, un maestro más, un iluminado más, un iluminado de una línea de iluminados, un gran maestro, un gran líder, sino que hay que mirar más allá y reconocer que no hay otro entre los nacidos de mujer, nunca lo ha habido, ni lo hay, ni lo habrá, nunca lo hubo en el pasado, ni lo habrá, entre los nacidos de mujer, que tenga el título que tiene Jesús, Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Nosotros, hijos de Dios por creación espiritual, nosotros hijos de Dios por adopción o reconciliación en este sistema, pero Él directamente engendrado por Dios, Hijo de Dios. En el misterio explicado entendemos que Él mismo es Dios, pero en todo ese proceso Él es la simiente de Dios, engendrado por el Padre en María. Eso tiene que llevarnos a no tener a Jesús colgado de la pared, a no tener a Jesús empolvado, a no tener a Jesús como un talismán, un amuleto, sino eso tiene que provocarnos a una comunión con Él, a un reconocimiento de quién es Él. Por eso Hebreos 10:29 dice, nosotros no pisoteamos ¿a quién? Al Hijo de Dios. Nosotros no tenemos por inmunda la sangre del pacto y nosotros no le hacemos afrenta o resistencia al Espíritu de gracia. ¿Cuándo usted pisotea al Hijo de Dios? Cuando toma en vano el nacimiento, la vida y la obra consumada de Jesús. Cuando usted rechaza a Cristo, está rechazando a Jesús. Porque ustedes saben quién nos presenta a Cristo. Jesús nos presenta a Cristo. Usted sabe por medio de quién llegamos a Cristo. Por medio de Jesús. Él es la puerta. Por lo tanto, Jesús es el fin de la ley, castigo, maldiciones, que nos introduce en un camino nuevo que es Cristo el Señor, el resucitado. De eso hablaríamos en marzo o abril, en lo que llaman la Semana Santa o Semana Mayor. El mundo actual, aún el pueblo que se llama cristiano, vive la espiritualidad en dos eventos únicamente. Diciembre, nacimiento de Jesús. Y Semana Santa, la muerte de Jesús. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde aparece Cristo? ¿Dónde se predica a Cristo? ¿Dónde se anuncia al resucitado? Es nuestra misión anunciar al resucitado. Y para eso hay que reconocer que ese que nació allá no era solamente el hijo de María, un niño muy bonito, muy lindo, un ser humano que recién entraba en el mundo, sino que ese que está en el pesebre no solo es un humano, es la divinidad en él. Colosenses 1:15 al 19 dice, Colosenses 3:16 dice, grande es el misterio. Colosenses no, es 1 Timoteo 3:16, dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo se llamó cuando se manifestó en carne? El Señor es mi salvación, Dios con nosotros, Jesús. Ese es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Así que la próxima vez que quieras decir, como dicen muchos, por chuchito y juran, hay que tener en cuenta
que ese Jesús, ese Salvador, ese Emmanuel, no es hijo de María y de José, es hijo del Altísimo Dios, del dueño de todas las cosas. Así que es uno de los nombres gloriosos que él recibe, hijo del Altísimo. Leamos: este será llamado grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesús, Dios es mi salvación. Hijo del Altísimo, Dios, Hijo de Dios, el Salvador, Emmanuel. Y una expresión que me gusta y que quiero compartir con ustedes es que Él también es el Santo, el apartado por Dios. Terminemos en esta mañana con una óptica diferente de la celebración del nacimiento del Señor. Que usted pueda tomar la lectura de Mateo, la lectura de Lucas durante este mes y pueda hacerla y meditar en ella. Y si ve el pesebre, pueda leerlo y leer mientras que mira el pesebre, y pueda representar allí mentalmente y visualmente lo que ocurrió hace más de 2000 años. Y que usted y yo hallemos en Jesús no un amuleto, no una razón para estar divididos espiritualmente de otras creencias, no un nombre para pelear con otras creencias, sino que usted y yo hallemos en Jesús estas verdades que se anunciaron de Él antes de nacer. A mí me gusta porque cuando los ángeles hablan, dice: hoy os ha nacido en la ciudad de David un rey, que es Cristo el Señor. Oiga, un rey que es Cristo el Señor, un rey. Y ese rey es Cristo. Y Cristo, ustedes saben que no es el crucifijo, sino que Cristo es el Mesías. Para nosotros en el español, en la traducción al inglés, Cristo, pero en el hebreo, Mesías. De ahí que algunos que usan algunas expresiones hebreas pronunciadas en el español, pensando que de esa manera son más santos, dicen Yeshua HaMasías, Jesús el Mesías. Para nosotros, Jesús el Cristo. Os ha nacido un rey que es Cristo el Señor. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es ese niño que nace en el pesebre? Ese niño que nace en el pesebre es el Mesías, es el ungido, es el Salvador, es Emmanuel, es Dios con nosotros, es el Santo, es el Hijo del Altísimo, es el admirable, es el consejero, es el Dios fuerte, es el príncipe de paz, es el Padre eterno. La Biblia le da más de 300 nombres a Él. Y cada nombre tiene un beneficio para nosotros. Así que, si te sientes solo, Emmanuel está siempre contigo. Si te sientes que estás perdido y no hay cómo salir, Dios es mi salvación, Jesús. Si necesitas acercarte un poco más, Cristo es el Mesías, Salvador, es el mensajero. Cerremos diciendo que a María se le dice: ha sido muy favorecida, has hallado gracia, porque todas las mujeres en Israel, desde la profecía de Isaías 700 años antes, todas las mujeres en Israel anhelaban en su corazón ser la madre del Mesías, la madre de Dios con nosotros,
la madre del Hijo del Altísimo, la madre del ungido, porque la profecía decía, una virgen concebirá de Dios, y el Hijo que nacerá es Dios con nosotros. Entonces, ellas procuraban llegar en estado virginal al matrimonio, anhelando que ese favor, esa gracia, muy favorecida, ese favor, has hallado gracia, has hallado un regalo de Dios, porque en 700 años Dios estuvo mirando, y cientos de mujeres nacieron. Y los varones, cuando contraían su esposa, el anhelo de su corazón era que el primer hijo fuera varón, porque ya se había dicho que el Mesías sería varón. Entonces, el primer hijo tiene que ser varón. ¿Por qué? Porque es posible que nosotros seamos los padres de Emanuel. Y así pasó por 700 años. Entonces viene el ángel y le dice, María, en estos 700 años, muchas vírgenes han anhelado ser la madre del Hijo de Dios. Han anhelado ser Emanuel, han anhelado concebir del Espíritu de Dios. Y quiero decirte una cosa, por eso dice que María estaba turbada. Y ¿usted qué me habla? O sea, ¿qué le está diciendo? El ángel le dijo, lo que te estoy diciendo es, se cumplió la profecía en ti. Eres la mujer escogida, por eso serás bienaventurada entre todas las mujeres, porque ninguna otra mujer antes de ti ni después de ti tendrá el privilegio, la oportunidad y la labor, la tarea de ser la madre terrenal de Dios, porque Jesús es Cristo y Cristo es ¿qué? Dios. Por eso ella ha quedado para la historia como una mujer ¿qué? Favorecida. Nosotros sabemos que ese favor le partió el corazón a María. Primero casi pierde el hogar y luego durante su vida tuvo que ver cómo Jesús varias veces trataron de matárselo y ella es madre. Y luego tuvo que verlo en el proceso de que se le hizo el peor juicio de la historia y se lo mataron. Así que María, una espada traspasó su corazón. Aún así, María dijo, ya que soy la elegida, hágase en mí como Dios quiera, porque yo en mi posición humana soy la esclava del Señor. Que Dios haga lo que quiera. En la representación Jesús nacerá en un pesebre. En la historia Jesús nació en un establo. Hoy pregunto, antes de que oremos, ¿dónde nació Jesús y dónde sigue naciendo Jesús actualmente? Nosotros ya tuvimos esa experiencia, ya hemos experimentado la salvación, entonces nuestro corazón fue ese lugar donde Él pudo nacer. Y hay aún la oportunidad para miles de personas de que Jesús nazca. Cuando alguien le diga, esta vida es imposible, esta vida es muy dura, esta vida es muy difícil, esta situación está cada vez peor, dígale, tiene usted toda la razón, porque mientras que Jesús no nazca en su corazón, la vida es imposible. Mientras que Jesús no esté en el hogar, la vida familiar es muy difícil. Mientras que Jesús no esté en nuestras vidas, la economía, la labor material diaria es muy difícil. Mientras que Jesús no reine en los corazones, la vida es muy dura. Pero cuando Él está, Emanuel nos da esperanza, porque no estamos solos. Él camina a nuestro lado. Él es Dios con nosotros. Ustedes bendecidos que experimentaron hace algún tiempo atrás el nuevo nacimiento, porque Él nació en ustedes. Y ustedes bendecidos que en vida están reinando sobre toda circunstancia. Están reinando sobre toda circunstancia. Ustedes son, en ese sentido, son unos completos bendecidos, porque están reinando en vida sobre toda circunstancia. Quiero felicitarlos
por haber estado hoy allí, reunidos, congregados, a quienes están también presencialmente, felicitarles, y a quienes verán y reproducirán el video también más adelante. Así que deje de satanizar la celebración de la Navidad, deje de satanizar el pesebre, deje de tratar mal a sus hermanos cristianos católicos, vístase de amor, celebre con ellos juntamente el nacimiento de Jesús, que cambió la historia. Y es interesante, Él cambió la historia, y aunque han tratado de quitar eso de que antes de Cristo y después de Cristo, Él cambió la historia. La pregunta es, ¿cambió su historia? Porque la mía la cambió. Y esa es la mejor predicación que podemos dar. Él cambió mi historia. Eso nadie se lo puede quitar a usted. Que Él haya cambiado su historia, su vida. Así que demos gracias. Recuerden la sugerencia pastoral. Este mes comparta con alguien de lo que Dios le ha dado. Compre un mercado extra si puede y déselo a alguien que no lo espere. Déselo a una persona que usted sepa que no se lo puede devolver. De un mercado, de un regalo, de un objeto material. Comparta con alguien. Llame a alguien y ofrézcale el perdón. Reconcíliese. Ore por quienes desde su punto de vista le han hecho daño. Comparta con la familia. Haga una celebración, invítelos a estar con usted o vaya donde ellos. Perdónese y perdone. Que sea un tiempo de paz, un tiempo de amor, un tiempo de compartir, un tiempo de dar, un tiempo de ayudar, un tiempo de servir. Recuerde que Satanás no hace natilla, ni buñuelos, ni tamales, porque hay quienes predican que la natilla y los buñuelos y los tamales en diciembre son de Satanás. Recuerde que eso simplemente es comida que usted hace y que sabe muy buena en este tiempo. Y si usted puede hacerlo y compartirlo con alguien, compártalo con alguien. Dele a alguien algo, más que algo material y económico. Dele a alguien una palabra, una gratitud, un agradecimiento. Dígale a esa persona que siempre está con usted cuánto le ama. Lo importante que es para usted. Dígale a su hijo cuánto le ama. A su esposa, a su esposo cuánto le ama. A sus padres cuán agradecido está con ellos. Dígale a Dios qué piensa usted de Él. Un año entero pidiendo y pidiendo, deténgase un momento este mes a decirle: Padre, eres maravilloso, me has cambiado la vida. ¿Qué haría yo sin ti, Señor? ¿Qué sería de mi vida sin ti, Señor? Bueno, es un tiempo de mucho amor. Y si entre todo eso usted puede acordarse de la obra de Dios y bendecirnos, su bendición será bendición para nosotros también. Oremos al Padre. Señor, te damos muchas gracias. Alabado y bendecido, engrandecido sea el nombre de Dios para siempre. Jesús para nosotros no es el Jesús histórico. Jesús para nosotros no es un maestro más, un iluminado más, un elegido más. Jesús para nosotros no es un maestro más de buenas prácticas, de lecciones morales. Para nosotros y para quien habla, Jesús es el Salvador. Jesús es Dios con nosotros. Jesús es el Hijo del Altísimo. Jesús es el Cristo. Así lo testificó la historia cuando murió y resucitó. Y para nosotros y para quien habla, Jesús es la salvación de mi vida, de mi alma, de mi mente, de mi corazón.
Él cambió mi historia. Y yo te doy gracias por la historia de esos millones que a través de estos más de 1900 años, sus vidas han sido cambiadas porque se encontraron con el Salvador. Gracias. Y gracias por la humanidad que necesita urgentemente encontrarse con el Salvador. Esta humanidad actual en el desespero de las enfermedades actuales, de las pandemias actuales, de las crisis económicas actuales, de las crisis políticas, de las crisis de identidad que tiene nuestra sociedad, de las crisis en los jóvenes, de las crisis económicas, de las crisis sociales. Esta humanidad necesita urgentemente encontrarse con el Salvador Jesús y a través de Él hallar a Cristo, una vida nueva, una vida abundante, una vida de reino. Señor, gracias. Hoy alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, por haberte acordado de nosotros en la eternidad y habernos visitado a través de Jesús. Bendito tu nombre para siempre, Señor. Gracias, gracias te damos. Señor, esta semana ha sido encomendada delante de ti. Cada bendecido presente y cada bendecido conectado y cada bendecido que verá en diferido, cada uno, Señor, está delante de ti y entrego, Señor, en nombre de ellos y en mi propio nombre, nuestras acciones de gracias, nuestras peticiones, las cosas que urgen y las que requerimos. Y en fe decimos gracias por la respuesta. Gracias por suplir, por proveer, por sanar, por dirigir. Gracias por todo el bien que nos has hecho. Padre, gracias. Muchas gracias. Bendito el nombre del Señor para siempre. Gracias por sanar corazones a través de la unción que es Cristo, por sanar mentes, por restaurar vidas y personas y hogares. Gracias por hacer tu obra gloriosa y maravillosa. Gracias, Señor, por quienes durante estos 11 meses anteriores han estado firmes en la fe, asistiendo a las reuniones virtuales y presenciales. Y gracias por quienes han, desde su corazón, querido compartir con nosotros parte de sus ingresos económicos para ayudarnos a permanecer en el tiempo. Bendíceles rica y generosamente, devuélveles multiplicado, Señor, sus contribuciones económicas a la obra de Dios. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracia y paz. El pastor John Jairo Soto les bendice. Les recuerda que ustedes son cabeza y no cola, que están arriba y no abajo, que reinan sobre toda circunstancia y que sigan creyendo, porque para el que cree todo es posible. Gracia y paz. Sácame del aire, gracias. Bien, el día 19